Hay lugares en el campo donde el silencio se siente diferente. No es el silencio normal de los árboles, ni el de los animales que se esconden cuando cae la noche. Es otro tipo de silencio, el que queda cuando algo pasó y nadie supo explicarlo. Durante años existió una pequeña granja aislada, rodeada de bosques y campo abierto. Parecía un lugar tranquilo, pero unos días antes de que ocurriera una tragedia que estremecería a toda una región, empezaron a pasar cosas extrañas, cosas que en ese momento nadie entendió. Y cuando finalmente se descubrió lo que había ocurrido en esa granja, la gente comenzó a preguntarse algo inquietante. ¿Y si alguien había estado viviendo allí mucho antes del crimen? La granja estaba lejos de todo. Para llegar había que caminar por un camino de tierra que atravesaba campos y un pequeño bosque. No había vecinos cercanos, solo una casa de madera, un granero y los campos alrededor. Allí vivía una familia entera, los abuelos, su hija y 2 niños pequeños. Durante años su vida había sido tranquila. Trabajaban la tierra, cuidaban los animales y rara vez salían de ese lugar. Pero unos días antes de la tragedia, el granjero empezó a notar algo extraño. Una mañana de invierno salió al patio y vio huellas en el suelo. Venían desde el bosque, caminaban directo hacia la casa. Pero había algo extraño. Las huellas llegaban hasta la granja y no había huellas de regreso. Entonces el hombre siguió el rastro. Llegaban hasta el granero, miró adentro y nada. Pensó que tal vez alguien había pasado por el campo durante la noche, pero esa sensación rara no se fue. Al día siguiente ocurrieron cosas poco usuales. Las herramientas desaparecían, puertas que aparecían abiertas, ruidos en el ático de la casa. El granjero comentó incluso a algunas personas del pueblo que escuchaba pasos sobre el techo durante las noches, pero nadie en realidad le dio mucha importancia. En el campo siempre pasan cosas que tienen explicación. Animales, el viento, madera vieja. Aún así, el hombre decidió revisar el ático. Subió con una lámpara y revisó cada rincón. No encontró a nadie, pero sí notó algo extraño. Había paja acomodada, como si alguien hubiera dormido allí. Él le contó a su familia y todos pensaron que era producto de su imaginación. La vida continuó hasta que unos días después, el silencio de la granja empezó a llamar la atención. Nadie veía a la familia, pero lo raro es que los animales seguían siendo alimentados. Las vacas tenían comida, las gallinas también. Incluso el humo salía por la chimenea durante algunos días. Los vecinos pensaron que simplemente estaban ocupados, hasta que pasaron varios días sin ver a nadie. Finalmente decidieron ir a la granja para revisar que todo estuviera bien. Cuando llegaron, la puerta estaba cerrada. Golpearon, nadie respondió. Entraron y lo que encontraron dentro de la propiedad se convirtió en uno de los misterios más perturbadores del campo. Los cuerpos de esa familia fueron hallados dentro del granero, uno tras otro, como si hubieran sido llevados allí por separado. Pero lo más extraño de todo no fue el crimen en sí, fue lo que descubrieron después. Las investigaciones mostraron que alguien había permanecido en la granja después del hecho. Los animales habían sido cuidados, la casa había sido usada. Incluso encontraron rastros de comida reciente, como si la persona responsable hubiera vivido allí tranquilamente, durmiendo bajo el mismo techo, caminando por el mismo patio, mientras los cuerpos seguían en el granero. La policía revisó muy bien el campo, interrogó a todo el pueblo, pero nunca encontraron al culpable. Nunca se supo quién fue la persona que dejó aquellas huellas en el suelo, ni quién siguió viviendo en la granja después de la tragedia. Con el tiempo, la casa fue demolida, el campo quedó vacío. Pero esta historia nunca desapareció. Porque hay una pregunta que todavía inquieta a quienes conocen el caso. Si las huellas solo entraban y nunca salían, entonces tal vez la persona que llegó aquella noche nunca se fue realmente. Esta no es una leyenda, es un caso real ocurrido en una granja aislada. Más de 100 años después, nadie pudo saber quién estuvo viviendo en aquella granja. Soy Renán Álava Castro y estas son historias de mi tierra.